Silvestre, ¿cómo está? Diputado nacional por Cambiemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, Bien, por favor. bien. Primer programa del año. Su hermano se va a Malasia. Está en campaña, más allá del viaje internacional. ¿Ya está en campaña para la elección provincial? No está en campaña. Yo he tenido posibilidad de acompañarlo. Hemos estado durante este enero, a partir del 10 de enero, con algunas visitas al interior. Hemos ido a Jesús María. Bueno, este fin de semana, el viernes, hemos ido a Villa María, el sábado por el norte provincial, pero siempre como intendente de la ciudad, yendo a firmar convenios turísticos y culturales con algunas ciudades del interior. Y por supuesto aprovechando esas visitas también para conversar, y claro, para conversar con los correligionarios, para conversar con la gente de Cambiemos. Hemos tenido algunas reuniones en ese sentido. Falta todavía, Eduardo. Se habla de que la elección provincial va a ser en junio del año que viene. Hay algunos dirigentes del radicalismo y de Cambiemos, del PRO, que piensan que incluso Schiaretti la puede correr un poquito antes y que se vote en mayo. Igual, mayo, junio, es una fecha similar. ¿Cuándo debe estar el candidato en la cancha, un candidato a gobernador? Yo creo que el candidato a gobernador de Cambiemos tiene que estar en la cancha en febrero del año que viene. Con lo cual, noviembre, diciembre de este año ya tiene que empezar a vislumbrarse ese candidato. Veremos, hay varios anotados, en buena hora que haya varios anotados. Creo que hay que dejar que pase todo este año. Hay que ver quién tiene mayor capacidad de gestión, quién tiene mayor capacidad de armar equipos, porque para gobernar una provincia como Córdoba hace falta equipos. Sí, claro. Y una vez que transcurre ese tiempo, ver quién es el que mejor está parado de cara a la sociedad y con la gente. Cambiemos tiene varios precandidatos. El peronismo tiene uno que ya empezó. No sé si lo puede considerarse eso como una ventaja para Schiaretti. No, yo creo que no es una ventaja, yo creo que es una desventaja. Y la desventaja está en que gobiernan hace 20 años esta provincia y todavía tenemos muchísimos problemas en cuanto a la salud pública, en cuanto a la educación pública, en cuanto a las tarifas. Córdoba sigue siendo una de las provincias más caras del país, con lo cual yo creo que el desgaste de Unión por Córdoba es muy marcado, es muy notorio. Hace solamente 3 meses, Eduardo. El otro día lo decía con los correligionarios, cuando nos juntamos con los intendentes en Villa Giardino, que tuve posibilidad de hacer uso de la palabra. Y destaqué esto. Hace solamente 3 meses ganamos una elección, Cambiemos, en la provincia de Córdoba, por 20 puntos. En algunas localidades que son gobernadas por el radicalismo, se ha ganado por 30 puntos. En la ciudad de Córdoba por 26 puntos. Se ha ganado en la mayoría de los departamentos. Creo que esto tiene que tenerse en cuenta, porque por ahí queda como que quedó en el pasado la elección. No, la elección fue hace 3 meses y ha significado un antes y un después en la política en Córdoba. Porque Unión por Córdoba no había perdido nunca en estos 20 años, salvo en el año 2009, no sé si usted recuerda, una elección legislativa por muy poquito margen, sí, cuando Oscar Aguad fue candidato a diputado y Ramón Javier Mestre fue candidato a senador nacional. Allí se ganó por una diferencia muy pequeña. Pero en estos 20 años, para Unión por Córdoba, con el desgaste que tiene en su gobierno, perder por 20 puntos en la mayoría de los departamentos ha sido muy determinante, y yo creo que esto habla a las claras del cambio que la sociedad cordobesa está buscando y está esperando para el 2019. Una pregunta que tiene que ver con lo nacional y con tu actividad en el Congreso. Hay una ofensiva fuerte del gobierno nacional contra el sindicalismo, ¿no? O contra un sector del sindicalismo. ¿Vas con un proyecto para acotar los mandatos de los dirigentes sindicales? Sí, yo creo que primero hay que aclarar una cosa, Eduardo. Yo no creo que el gobierno vaya en contra de los sindicatos o un sector. El gobierno, en todo caso, lo que está haciendo es ayudarle a la justicia, aportándole todos los elementos para que la justicia investigue a los sindicalistas corruptos, que es muy distinto. Hay que separar muy bien una cosa de la otra. Acá no es que se esté en contra del sindicalismo, en contra de la organización de los trabajadores, de modo alguno. Hay muchos sindicalistas que hacen su trabajo y bien, pero hay otros, varios, que lo han hecho muy mal
y que en algunos casos están en su gremio hace más de 30 años, con lo cual ya se confunde. Sí, ya los gordos, los tradicionales. A mí lo que me llama la atención es que... ese proyecto, que es un proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados en el año 2014, que es autora de ese proyecto Soledad Carrizo. Ella en su momento, yo recuerdo el día que fue una tarde que ella me tocó la puerta del despacho y me comentó el tema y me trajo el proyecto y yo se lo firmé con todo gusto. Lo firmamos todos los diputados nacionales del radicalismo por Córdoba y esperemos que en marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, podamos tratarlo, porque realmente hace a que haya una verdadera democracia en este sentido. ¿Para qué? Para que los sindicalistas no se perpetúen en el poder y que tengan que tener 2 mandatos y si quieren tener otro mandato más, que haya un intervalo de tiempo de 4 años para poder así seguir con su función. Yo lo que veo, no es lo que veo yo, sino lo que ve el ciudadano común. Hasta hace 6 meses, Moyano era un amigo del gobierno o era un hombre de trato frecuente con el gobierno. Hoy es el malo de la película. ¿Qué pasó en el medio? No lo sabemos. ¿Qué pasó en el medio? Que hubo, la Procelac le inició una denuncia y Moyano tiene que brindar la respuesta a la justicia. Está acusado de lavado de dinero, asociación ilícita. Son 2 tipos penales muy graves para alguien que viene manejando el sindicato de camioneros hace más de 30 años y que es un hombre muy importante de la CGT nacional. Con lo cual, me parece que hay que distinguir esto y que en todo caso Moyano lo que tiene que hacer es brindarle respuestas a la justicia. Moyano está enojado ahora con el gobierno, he escuchado, he visto algunas expresiones, algunas declaraciones de parte de él, y lo que no termina de comprender Moyano es que la justicia es la que está interviniendo. Y en buena hora que actúe la justicia. Cuando tuvieron que actuar la justicia en contra de los actuales funcionarios, también se iniciaron estas investigaciones, se aportó toda la documentación y se aclaró el tema. Si acá nadie se tiene que enojar. Si él dice que no ha cometido ningún delito, bueno, muy bien, que presente los papeles de la justicia y la justicia no podrá demostrar los cargos por los cuales lo están acusando los fiscales. Bien, otro temita rápidamente. Se habla, está de moda el tema del nepotismo en los nombramientos. Aparentemente en la ciudad de Córdoba, también en la provincia, no se va a seguir la sugerencia nacional. Bueno, yo creo que hay que distinguir 2 cosas también en esto. En primer lugar, creo que el decreto del presidente es muy bueno, creo que es ejemplificador. De acá en adelante sube la vara en cuanto a lo que sucedía no solamente en el gobierno nacional, sino en muchas provincias y sobre todo en muchos municipios del interior del país, donde era una costumbre, una mala costumbre. Creo que en ese sentido es bueno el decreto. Ahora bien, en relación al caso aquí en la ciudad de Córdoba, he tenido oportunidad también de escucharlo el intendente de la ciudad, y hay solamente 2 casos de 200 y pico de funcionarios que estarían encuadrados en el decreto del presidente, es decir, que tienen un parentesco con un secretario del Departamento Ejecutivo Municipal. Y en ambos casos, si uno analiza los antecedentes, que también se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir este tipo de cuestiones, se habla a las claras de que son muy buenos funcionarios. Un caso es el director de políticas vecinales, que viene haciendo una tarea muy importante desde hace 6 años, es decir, es funcionario del día número 1, ha sido presidente de la Juventud Radical, es decir, viene militando desde los 18 años, es Jaime Juaneda. Y el otro es Manuel Ortega, que es director de Cultura, que es hermano también del presidente que está en el Tribunal de Falta, del administrador de la Justicia de Falta, que también es un funcionario muy probo, que tiene una experiencia muy importante en los temas de cultura, que inclusive el intendente lo hizo llamar porque él vivía en Estados Unidos, trabajando en todos estos temas, y la verdad que está haciendo una tarea muy, muy, muy buena. Así que yo creo que hay que también tener en cuenta también los antecedentes de cada uno de estas personas y ahí sí decidir. Pero sí me parece, en el contexto del decreto del presidente, que es bueno, que es ejemplificador y que también habla a las claras de ir bajando los gastos que tiene el Estado y que tiene el municipio en este caso.
Lo escuchamos a Joel. ¿Qué nos tiene para preguntar? ¿Qué tal, mestre? ¿Cómo ¿Qué le tal? va? ¿Cómo le va, Joel? Este fin de semana el candidato o ex candidato ya consagrado, Pablo Carro, estuvo juntando firmas en relación a la reforma previsional para hacer uso de la ley de iniciativa popular y poder derogar esta ley que fue proclamada en el Congreso hace muy poquito. ¿Qué opinión le merece esto más allá de las formalidades, que son muchas las que tiene la ley? Bueno, lo que me parece es que Pablo Carro y el sector del kirchnerismo tiene que entender de que esa ley fue producto de un acuerdo que se hizo con 23 de los 24 gobernadores. Con lo cual, estamos hablando que al momento de firmar ese acuerdo, que fue el famoso consenso fiscal, donde allí los gobernadores estuvieron de acuerdo en todas estas reformas que se hicieron en el mes de noviembre y en el mes de diciembre del año pasado, habla a las claras de todo un sistema que tenía que ser modificado para que las distintas provincias de la República Argentina tengan recursos para seguir haciendo las obras. Con lo cual es muy difícil que ahora se junten firmas para derogar una ley cuando la mayoría del arco político argentino, te vuelvo a repetir, 23 de los 24 gobernadores, inclusive gobernadores kirchneristas, como Alicia Kirchner, que firmó ese convenio, que firmó ese consenso, donde también ella estaba de acuerdo en realizar todas estas reformas. Con lo cual, me parece que hay una contradicción muy grande ahí por parte del kirchnerismo cordobés. A propósito del consenso fiscal, el jueves está la reunión de la provincia con los municipios de... La mesa de provincia la mesa provincia municipios. ¿Es uniforme la postura entre los intendentes de Cambiemos? Porque se advierte que entre el PRO y el radicalismo no habría el mismo discurso. No, en mi caso, por lo menos lo que yo he podido observar, Eduardo, hicimos una reunión hace 2 semanas en la ciudad de Villa Giardino y ahí estuvieron presentes el presidente del Comupro, que es el foro de intendentes de Comupro, el presidente del foro de intendentes nacionales del radicalismo, que es Ramón Mestre. Estuvimos presentes los legisladores nacionales, los legisladores provinciales, representantes de las 4 fuerzas políticas que integran Cambiemos, la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, el Frente Cívico, y todos tuvimos una decisión uniforme. ¿En cuanto a qué? En cuanto al reclamo que se le está haciendo al gobierno de la provincia de Córdoba para que coparticipe como corresponde todos estos fondos que va a recibir de la Nación producto del acuerdo fiscal. Hace 1 año y pico, si usted recuerda, también los intendentes de Cambiemos, es decir, del Foro Radical y de Comupro, hicimos un reclamo también muy fundado, muy serio, que en primera instancia el gobierno provincial lo rechazaba y nos decía y nos atacaba de que queríamos hacer política con eso, pero terminaron concediendo y devolviendo los fondos que les correspondían a los municipios. Con lo cual, ahora estoy convencido y me parece muy bien que el gobierno provincial haya convocado a la mesa provincia-municipio, porque solamente el año pasado tuvieron 4 reuniones solamente. Me parece que en una mesa, sentados el gobierno provincial y los intendentes, van a poder llegar a un acuerdo. Estoy convencido de eso. ¿Que esa reunión sea un día después de la visita de Macri tiene algo que ver? ¿Cuál reunión? Que la reunión de la mesa ¿La provincia-municipio, sí, sea un día después de la visita de Macri. ¿Puede influir en algo? Digo, porque el gobierno aparentemente manda señales diciendo tranquilo con los reclamos de Schiaretti. Insisto, Eduardo, en la reunión de Villa Giardino estuvieron presentes los diputados nacionales del PRO, los diputados provinciales del PRO, estaba el presidente del Comupro, que es Tamis, y todos estuvimos de acuerdo con esto, inclusive redactamos un documento, con lo cual está claro que esto se resuelve en una mesa, que esto se resuelve dialogando, y estoy convencido que así va a ser. Joel, ¿otra pregunta? Retomando el tema anterior que tenía que ver con la posibilidad de que Schiaretti sea ungido. Le planteo este escenario. Macri dice, mi candidato es Schiaretti. ¿Sería una decepción para ustedes? No, es que esa posibilidad es irreal. No existe. No existe. No existe. No existe. El presidente forma parte de Cambiemos y el gobernador Schiaretti forma parte de Unión por Córdoba. Lo vimos el año pasado, se lo acaba de decir Eduardo, hace solamente 3 meses
tuvimos una competencia electoral. Tienen muy buena relación el presidente y el gobernador, institucional y personal. Nosotros no lo desconocemos a eso. Pero cuando hubo que decidir, cada uno hizo campaña y tuvieron dos posturas muy contrapuestas, y está claro que los cordobeses le dieron el aval al presidente y a Cambiemos. Si el elegido, o si quien resuelva, el gran elector Macri o lo que fuera, se resuelve que el candidato a gobernador no sea Mestre, ¿se fractura Cambiemos? No, Cambiemos ha venido para quedarse, Eduardo. No solamente en Córdoba, sino en la Argentina. Esto es una definición que nosotros le venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Apostamos a esto. Apostamos a que Cambiemos pueda volver a gobernar este país en el año 2019. Creemos que realmente sería muy, pero muy importante. Con lo cual, digo, acá queda todo este año por resolver el tema de las candidaturas y seguramente que lo resolveremos también dialogando, o si no lo podemos resolver dialogando, se hará una elección interna, que me parece que también sería lo lógico, donde podamos debatir, donde podamos tener cada una de las propuestas claras, y a partir de ahí se elegirá el candidato y, por supuesto, los que pierden van a acompañar, y el candidato que gane Cambiemos seguramente va a tener una chance muy importante de gobernar esta provincia. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, daba para preguntar un poco más sobre la interna, pero bueno, será en otro momento. Será en otro momento, va a haber...